Mi compañero se me acercó y me dijo, toma esto, te calentará en esta larga noche. Después de un largo camino, llegamos al campamento, a hacer nuestras trincheras y campañas para descansar. Cuando terminamos de hacer todo, el capitán nos llamó. Soldado Gómez, soldado Ramírez, ustedes esta noche van a hacer guardia. Los quiero muy atentos porque estamos en un lugar muy peligroso. Recuerden, nos están siguiendo y hay mucho enemigo cerca. Era la última vez que estábamos en esa zona apartada de la selva del Amazonas, haciendo una misión de rescate, mandada por el gobierno de Colombia y el gobierno del Perú. Objetivo, rescatar a como diera lugar al hijo menor del canciller, secuestrado por una organización fuertemente armada cuando visitaba la ciudad de Leticia por cuestiones de trabajo. Haciendo operativos de inteligencia pudimos localizar el lugar donde se hallaba localizado el hijo del canciller y por consiguiente hubo respuesta fuerte de estas fuerzas armadas. Poco a poco pudimos llegar al objetivo y sacarlo del lugar. Pero el tiempo no ayuda en la selva y nuestro helicóptero no pudo aterrizar por las fuertes tormentas y lluvias, teniéndonos que internar en la selva huyendo de los terroristas que estaban respirándonos en el cuello atrás de nosotros. Pasaron 2 días internados en la selva, con mis compañeros y el objetivo rescatado, hasta que saliendo hacia una zona alta pudimos contactar por señal satelital al helicóptero para que mandaran este mismo y podernos sacar de ahí y hacer la extracción. Pero vendrían al siguiente día y tuvimos que esperar otras 24 horas más. Tuvimos que pasar la noche completa ese día. El capitán nos había dado la orden de vigilar esa noche todo el perímetro del campamento que habíamos hecho. No prendimos fuego para no revelar nuestra ubicación ante los terroristas. Esa noche era la más clara que nunca había visto. La luna estaba en lo más alto y el cielo estaba estrellado. Era la noche más serena y de pronto el primer tiro se escuchó y el segundo dio en un árbol donde estábamos mi compañero Ramírez y yo. Rápidamente respondimos desde nuestras trincheras improvisadas. El combate avanzó hasta la madrugada y parecía que se acercaba más ante nuestro grupo de apenas 8 soldados, sin contar el hijo del canciller. El capitán, en medio del combate, llamó desesperadamente por apoyo aéreo y esto hizo que el enemigo se replegara y huyera del lugar. Una hora después, nosotros escondidos en una cueva, escuchamos a lo lejos el sonido del helicóptero que nos sacaría de ese lugar. Salimos de ese sitio donde estábamos pensando ya no volver jamás y teníamos en mente volver nuevamente a nuestras casas. Pero lo peor estaba por venir. Todavía estábamos lejos de llegar a la ciudad de Leticia en Amazonas, en Colombia. Y por delante se acercaba una tormenta que nunca antes había visto. Había poco combustible en el helicóptero, no sé por qué no lo tanquearon, por lo cual no se podía rodear la tormenta y la ventisca. No había de otra que entrarnos a esas nubes negras y turbulentas. Pero de repente el helicóptero presenció fallas y el piloto, con un coletazo de viento, perdió el control de la aeronave. Y en ese momento, lo único que escuché que el piloto dijo fue: Mayday, Mayday, vamos a caer. Desperté muy aturdido, desorientado y herido en mi pierna derecha, con muchos rayones en mi cuerpo. El helicóptero totalmente destruido, a unos 10 metros de mí y mis compañeros, todos muertos, incluyendo hasta el hijo del canciller. Y yo solo, en una selva, malherido y con muy pocas posibilidades de que me encontraran. No podía moverme porque tenía la pierna rota
y pude sobrevivir con algunas barras de chocolate que había en los bolsillos de los pilotos muertos. Y con el botiquín pude detener la infección de mi herida en mi pierna rota. Todo lo que podía hacer era esperar la muerte. Después de ese suceso pasaron 5 días de desesperante espera. Todo estaba descompuesto. Los teléfonos satelitales, nada funcionaba y ya no quedaba nada de reservas. Lo único que me acompañaba era mi Biblia, una foto de mi familia y una libreta que me regaló mi madre antes de venir a mi destino final. A lo lejos se escuchaban un caudal de agua y no había tomado hace 2 días y me sentía débil y deshidratado. Entonces saqué fuerzas y me apoyé con un pedazo de palo y decidí dejar el lugar del accidente para ir en busca de ese río para poder beber de allí. Pasando la maleza, llegué a una quebradita. Arrastrándome, bebí el agua y sentí un alivio. Después me di cuenta que esa quebrada se dirigía a un río grande. A los minutos me sentí mal y me debilité aún más porque el agua no la había hervido, no era potable. Pero quería ir a ver dónde desembocaba esa quebrada. Esforzándome con mi pierna rota, llegué hasta una parte que se veía un claro enfrente mío. Quise acercarme mucho más a la orilla y de repente me resbalé por una roca lisa y caí y fui directamente rodando por el cauce del río. Sentí que todo había acabado. El río me llevó por unos rápidos y me lastimé mucho más mi pierna. Mi diario y mi Biblia la mantuve siempre en mi equipo y mismo me sacó hacia una orilla del río nuevamente en un lugar muy poco probable de verse, en una selva. Pero había un banco de arena y una mini playa y me arrastré y sequé al sol. Después, en unos minutos, mi libreta la sequé para poder escribir lo que me estaba pasando y quien lo encontrara pudiera dársela a mi familia, porque ya no tenía esperanzas. Las había acabado ya. Ya sin esperanzas, escribí mi último adiós. Después de 2 semanas perdido aquí sobreviviendo a los gusanos que como de las cortezas de los árboles, escribiendo lo que ha pasado para quien lo encuentre, le deje eso a mi familia. Quiero decirles que en los tiempos que estuve allá con ustedes, quería decir muchas veces que los amaba, pasar más tiempo con ustedes y decirles que en los momentos que me enojé, quería después decirles y pedirles disculpas, perdón por el momento que malgasté, diciendo que quería estar solo y hacer mi propia vida. Hoy lo que solo quiero es estar con ustedes. Los amo, familia. Atentamente, Daniel. Esa historia quedó marcada en el corazón de un país. El soldado Daniel se la había dado a un nativo que lo alcanzó a mirar cuando pasaba pescando en su barca. Lastimosamente, Daniel murió en camino al hospital hacia Leticia por una infección en su pierna, deshidratación y demás cosas. La libreta hoy en día reposa en la casa de su familia y esa historia perdurará por siempre. Los valientes hombres que dieron su vida por salvar al hijo del canciller del Perú. Lastimosamente, nadie sobrevivió, pero dejó una enseñanza: vivir en intensidad y no guardarse lo que quieres decir y hacer. Gestos de amor, compartir con tu familia, aprovéchalos hoy que tienes la oportunidad. Si te ha gustado la historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un me gusta. Dios te bendiga.